Bienvenidos a Polo Education. Hoy día vamos a continuar con el Excel. Veamos dónde nos quedamos. La vez pasada nos quedamos viendo la pestaña de inicio y todo el contenido de la cinta de opciones. Hoy día vamos a ver la pestaña de insertar y sus opciones. Tenemos acá tabla dinámica, dinámicas recomendadas, tabla. Veamos, vamos a ver cada una de estas. Vamos a poner acá un ejemplo. Vamos a poner que sea mes y acá la ganancia y los ingresos, los egresos. Para hacer una tabla dinámica se necesita al menos una columna. Bien, veamos acá el primer mes de enero, febrero, marzo. Si quiero el resto de los meses, simplemente selecciono los 3 primeros meses. Puedo hacer doble clic en esta parte. Bien, parece que nos sale. Vamos a arrastrar hasta diciembre, se autocompleta. Bien, ganancias, vamos a poner acá 500. Vamos a poner estos números para hacer la tabla dinámica. Y en egresos, digamos que todo sea un solo egreso. Cuando quiero autocompletar a todos los meses, simplemente arrastro. Bien, ¿cómo elaboramos la tabla dinámica de la pestaña insertar? Presionamos acá tabla dinámica, automáticamente está seleccionado toda la tabla de datos. Pero si no está seleccionada, en esta parte podemos seleccionarla. Simplemente borro lo de acá y selecciono la parte de los datos para seleccionar los datos de la tabla dinámica. Y en esta parte nos dice elegir dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Una parte puede ser en una nueva hoja de cálculo o en la hoja existente. Vamos a colocarlo en la misma hoja existente y nos dice ubicación. ¿Dónde lo ubicamos? Lo vamos a ubicar al costado. Bien, vamos a insertar, aceptar esta tabla dinámica. Nos da esto. Podemos poner acá la ganancia neta, cuánto es la ganancia neta, los egresos también, y acá nos sobra 4.800 la ganancia neta y los egresos 3.000. Bien, podemos ordenar de esta forma, se crearía la misma, y también podemos insertar más cosas. Vamos a ver, de esta forma hemos insertado la tabla dinámica. ¿Qué pasa si quiero en la pestaña insertar un gráfico? Vamos a insertar un gráfico sobre esta tabla dinámica. Selecciono la tabla dinámica y acá tengo algunos gráficos recomendados que me aparecen en esta parte. Puede ser así, de esta forma, vamos a insertar. Puede ser de esta forma, que es columna apilada, o puede ser columna agrupada. Por cada mes se agrupa una de ganancia y una columna de egresos. Puede ser la columna apilada, donde se muestra tanto ganancias como egresos en forma apilada. Puede ser esto, que suma en porcentaje de columna de apilada, en 100%. También tenemos los gráficos 3D, que son de la misma forma, agrupados, apilados al 100%, y también en perspectiva, ¿no? Columnas en 3D que pueden ser en perspectiva. También tenemos en horizontal las barras agrupadas en 2D, apiladas, y también en porcentaje del 100%. ¿Qué más tenemos? Podemos insertar este tipo de gráfico. ¿Qué pasa si no quiero un gráfico de columnas? Bien, puede ser un gráfico de rectángulos. En este caso puede ser también, cuando tengamos cotizaciones o acciones, un gráfico de barras, ¿no? ¿Qué más tenemos? Gráfico de líneas. Tenemos gráfico de líneas en 2D, en 3D también tenemos. Y ahorita lo que vamos a hacer es una gráfica de barras y de líneas juntas a la vez. Vamos a hacerlo. Tenemos el cuadro combinado. Cuadro combinado lo tenemos de esta forma.
Bien, vamos a formar en la parte agrupado. Entonces en la parte agrupado tenemos el gráfico, lo voy a poner para este lado. Acá nos da la tabla, los campos del gráfico para ir seleccionando. Uno de los campos, por ejemplo, es esto de acá, donde me dice, si yo le hago clic derecho, puedo ver el eje vertical, los elementos del gráfico del eje vertical. Puedo ver la fuente, modificar la fuente. Me voy a pestaña de inicio, voy modificando la fuente. ¿Qué pasa si quiero que se muestren los datos? Al momento de la columna, de recorrer la columna, veo los datos de esa columna, pero quiero que se muestren. Selecciono la barra, clic derecho y me voy acá donde dice agregar etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos, se va a mostrar los números. Bien, de igual forma en la otra columna, clic derecho, agregar etiqueta de datos para que se muestre los datos de la columna de egresos. Bien, ¿qué pasa si yo modifico acá? Ya no quiero que sea 250, quiero que sea variable. Le voy a poner 300, le voy a poner 200, le voy a poner 100, le voy a poner 50. Bien, veamos así, como lo que hago en esta forma, la modificación se va a actualizar en esta parte. ¿Cómo? Simplemente acá en la tabla dinámica le voy a dar una actualización. ¿Cómo lo actualizo? Clic derecho, actualizar. En clic derecho, actualizar, esto se ha modificado automáticamente. Bien, ¿qué más tenemos en la parte de insertar? Tenemos insertar imágenes, insertar una tabla. Si quiero insertar una tabla, imaginamos que acá quiero insertar la tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Le voy a poner acá. Voy a ponerle nombre a la tabla. La tabla tiene encabezados, sí. Los encabezados son los títulos. Bien, acá veamos los títulos. Eso es insertar una tabla. ¿Qué más tenemos? Podemos insertar imágenes. Imágenes que tenemos guardadas. Podemos insertarla. Podemos insertar algunas formas de uso, cuadrados, rectángulos, círculos. Vamos a añadir un círculo y podemos acá decir que este es nuestro egreso más alto. Le pongo modificar relleno, sin relleno, para que se muestre el dato, y el contorno que sea rojo, para que se muestre que este es el mes de mayor egreso. Pero si quiero algo que sea notorio, le pongo en esta parte clic derecho, grosor, le pongo 4,5 para que se note que es el mes de mayor egreso. Bien, ¿qué más tenemos en la pestaña de insertar? Tenemos diferentes formas básicas en flechas. Voy a insertar una flecha y voy a señalar que ese mes ocurrió el más alto egreso, que la ganancia que se obtuvo. Bien, ¿qué más tenemos en la pestaña de insertar? Podemos agregar esto, que son gráficos Smart. Vamos a añadir este gráfico Smart. Vamos a poner aceptar. Y este gráfico Smart lo podemos poner en la parte inferior. Bien, ¿qué podemos hacer con el gráfico Smart? Lo vamos a ver más adelante. Por mientras lo voy a dejar así y lo voy a cambiar en colores en la parte de diseño. Bien, en insertar, ¿qué más tenemos? Tenemos la parte de los gráficos. ¿Qué pasa si yo quiero que este egreso sea como el segundo eje? Se muestre en el segundo eje y sea una línea. Bien, lo que hago es clic derecho, selecciono las columnas naranja, clic derecho, y me voy acá en la parte que dice cambiar tipo de gráfico de series. En cambiar tipo de gráfico de series, en esta parte inferior, acá dice columna agrupada. Simplemente le hago clic ahí
y le cambio por la línea que quiero. Si quiero una gráfica de líneas para la segunda columna, lo voy a añadir acá. Y acá nos dice, ambos, si no están seleccionados, se está mostrando en el eje primario. Por lo tanto, yo voy a seleccionar que este se muestre en el eje secundario y de esta forma van a aparecer acá la tabla de datos correspondiente a la suma de egresos. Voy a aceptar y de esta forma se mantiene, ¿no? Se mantiene la columna de ganancia y se ha realizado la línea de egresos. ¿Qué pasa si quiero identificar los números de ganancias y egresos? Selecciono los números de egresos y le voy a poner otro colorcito. Quitar un color rojo porque son los egresos. Lo voy a añadir más grande y esos serían los egresos. ¿Qué pasa si esto también, la ganancia o los ingresos, lo voy a cambiar de color? Me voy simplemente a la pestaña inicio, le cambio por azul marino y le voy a añadir quizás un fondo. Le voy a añadir un fondo verde para que se note. Bien, en la pestaña insertar, ¿qué más tenemos? Puede hacer un gráfico dinámico, que es lo mismo que he hecho acá. Podemos hacer un mapa, abrir mapas en 3D, que lo vamos a ver más adelante. Podemos hacer las líneas, crear un grupo de mini gráfico para que sea de esta forma. La columna también son mini gráficos. Vamos a probar esto de acá. Rango de datos. Rango de datos. Necesito un rango de datos. Voy a poner de 50 a 60. A 600. Ese es mi rango de datos. Ubicación. Lo voy a ubicar en esta forma. Y se ha colocado el mini gráfico. De esta forma ustedes pueden realizar cuando tengan estas opciones. Si yo tengo acá un registro, mi nota, acá lo tengo en esta parte que diga enero, febrero, y acá tengo mi nota 12, 20. Yo puedo estar realizando este mismo gráfico para estas dos notas. Si tengo más datos, esto se va variando. Entonces ese es el mini gráfico. Estos son los mini gráficos, porque todo se acumula en una sola celda. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos segmentación de datos, que nos dice insertar una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. Bien, esto también lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Esto es como un filtro. Vamos a poner esto acá porque se nos corrió, y vamos acá a colocar simplemente esto de acá. Bien, acá nos dice el mes. Voy a aceptar y nos dice esto de acá para la tabla dinámica. ¿Qué pasa si yo solamente quiero enero? Se va a mostrar enero. Febrero, también febrero. Esto es otra opción de la segmentación de datos. Si yo quiero todos, simplemente lo que voy a hacer es en el mes voy a quitar el filtro y se selecciona todos de esta forma. De esta forma hemos visto la segmentación de datos. Bien, síguenos en nuestro siguiente video de Apollo Education Excel para escolares.